Bienvenido a Reimbe, el podcast. Un espacio donde encontrarás información, análisis y consejos sobre el mercado inmobiliario, construcción y tendencias desde la perspectiva de los profesionales del sector. Comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo a Reimbe, el podcast más importante de real estate en Guatemala. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenido, señor Alan, qué gusto tenerlo. Gracias, don Jorge. Es todo un honor tenerte por acá otra vez, que ahora no nos volviste a dejar solos. El honor es mío, súper contento de participar siempre en los podcasts y poder tener este gusto, de verdad. Yo súper encantado y a vos te agradezco por invitarme y por estar siempre acá, pues dando nuestro granito de arena. Buenísimo, gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Hoy tenemos un tema interesante que nos volvieron a pedir del lado, bueno, ahora fue del lado Spotify, de uno de los canales que estamos transmitiendo, y les agradecemos siempre sus comentarios porque nos sirven un montón para poder ir guiando el contenido, principalmente para que sea realmente importante para ustedes, que son las personas más importantes que nos ven y nos escuchan en todos los canales. Nos pidieron que pudiéramos hablar de los tipos de construcción, el tradicional, hablando de mampostería, y versus concreto o fundición en obra. Fundición en obra, y incluso hay algunos que son prefabricados, pero concreto versus mampostería tradicional. Ok. Entonces, es interesante también, la verdad, es que el tema. Y fíjate que yo lo veo interesante porque creo que la duda viene en función de que no todos los proyectos habitacionales se construyen bajo el mismo sistema. Y quisiera hacer entender que muchas veces depende más del tipo de obra o de construcción que va a hacer. Hablando de un edificio o de casas, que la decisión de la construcción o del tipo de constructivo va más en función de las necesidades reales de la obra en sí. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces es por cuestiones de resistencia, hablando del concreto principalmente, que tal vez es el elemento más resistente y más fuerte, y que permite también tener más maleabilidad en diseño, hacer distancias entre columnas más largas. Y en el caso de las casas a veces es también por rapidez, porque también no solo es mucho más resistente, sino también mucho más rápido que la construcción tradicional de mampostería. Pero muchas veces en el tema de mampostería la rapidez no es tan necesaria y es un poco más accesible si quieres hacer cosas más específicas. Entonces también va mucho en función de qué tanto el desarrollador como tal necesita entregar. Y desde el lado de la perspectiva del consumidor final también vamos a traer un par de temas de qué es bueno, qué no es bueno, o qué me favorece o qué no me favorece cualquiera de los dos sistemas. Sí, correcto. Y algo de lo que estás diciendo, y creo que es bien relevante, es que como consumidor final, cuando yo quiero construir una casa, normalmente está la forma tradicional, ¿verdad? Que es en este caso el bloque. O ladrillo, ¿verdad? Y ahora, como hay demasiadas estilos, formas, tendencias, materiales también que usar para que seas bien creativo a la hora de construir. Sí. No, sin embargo, ya una empresa, una desarrolladora, evidentemente, como bien dices, ya al hacer un edificio o un proyecto habitacional de casas en serie, ya obviamente pues también requiere de en algunos momentos, como bien decís, de cierta rapidez y no solo la parte de la rapidez, sino que también sea de mejor calidad, en el sentido de que sea una excelente calidad la que le das al consumidor. Sí. Porque si usaras el método tradicional, te tardarías tal vez el triple de tiempo en darle el producto final al cliente. En cambio, yo como solo vengo yo y empiezo a construir, pues empiezo a construir de forma paulativa, conforme yo puedo, conforme yo quiero, y normalmente estos son los materiales que voy a usar. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso en algunos lados hay sistemas híbridos, donde usas concreto y mampostería, principalmente en los edificios, que es donde más se da. Y como bien decís, es dependiendo de las necesidades específicas de la obra en sí. Correcto. Para mí ambos sistemas son buenos, son correctos, siempre y cuando estén avalados por un ingeniero no solo civil, sino estructural, que en base a la arquitectura que les haya puesto la arquitectura y la redundancia se esté dando.
pero ambos sistemas son buenos, ¿verdad? Solo que va a depender de qué necesidades específicas tiene cada una de las dos partes, ¿verdad? Tanto el constructor como el cliente final. Definitivamente. No, y eso que dices es bien cierto, porque realmente los dos son muy buenos, los dos tienen, o sea, la densidad y la calidad del producto a utilizar para poder tener, obviamente, pues, tu hogar, tu casa, donde estés seguro, donde estés tranquilo, y solo es cuestión de, como bien, y repito eso porque creo que sí es muy cierto, el tema de la rapidez con la que quieras terminar una obra o un proyecto. Yo recuerdo que como que hemos trabajado ya bastante tiempo, hemos visto los dos tipos de construcciones. En cuanto a block, que de hecho hay varios proyectos que trabajamos ahorita y promovemos que están hechos de block, casas principalmente, y también hemos trabajado casas a nivel de fundición en obra, que en este caso es concreto. Lo que yo me he percatado más es el tema de rapidez y eficiencia. En el tema, precisamente hablando del concreto, y tal vez nos vamos por esa línea primero, el concreto tiene, como desarrollador, sí es un poco más caro, ¿verdad? Porque tiene, digamos, la densidad y uso de concreto específico a nivel de volumen es mucho más alto que si lo haces del sistema tradicional o del sistema block. Lo que sí nos generaba mucho era la velocidad. Con vos estuvimos en un proyecto en Carretera Salvador, kilómetro 30 y tantos, en donde cuando se arrancaban se hacían 2 casas diarias, o sea, un nivel, básicamente, dos casas, el primer nivel por día. Al segundo día se quitaba formaleta, se empezaba a construir el segundo nivel, a construir, hacer toda la estructura de acero del segundo nivel, en lo que se fundían los otros primeros 2 niveles de la siguiente. Pero lo más fuerte que logré ver en número de unidades que se fundían diarias eran 19 casas diarias. O sea, en un día se fundían 19 primeros niveles. Correcto. Y el siguiente día desencofraban, y al siguiente día, en el día 3, estaban empezando a fundir los 19. Las nuevas 19 y empezando a fundir los segundos niveles de las primeras 19. Entonces hacían 19 casas en menos de una semana. Es correcto. O por lo menos la obra gris, pues. Entonces, realmente eso, en proyectos de mucha demanda de vivienda, sí te soluciona en tiempos y compensa un poco el costo de lo que te cuesta, porque estás terminando en cuestión de 2 meses y ya tener las 19 casas listas. Correcto. Sí, ya ves que el tiempo promedio en ese tipo de construcción, ya como acabados todos, en 3 meses. Sí. En 3 meses tenés listas las 19 casas, prácticamente. Entonces sí nos ayudaba muchísimo para poder ir solucionando ese nivel de inventario que necesitábamos tener, en función de que si era un proyecto que demandaba, o sea, había muy buenas ventas, necesitábamos entregar casas rápido, y se entregaban rápido, con buena calidad, en buen tiempo y con las garantías respectivas. Entonces también como desarrolladores nos ayudaba a poder ir saliendo rápido de una necesidad puntual. Yo te decía hace un rato, y cuando a veces hablábamos con los clientes que no conocen, o que al principio, ¿verdad?, era algo nuevo, el tema de ese tipo de construcción, ¿cómo le das la seguridad al cliente? Porque yo le decía, realmente tienes como un búnker, o sea, tienes concreto atrás, adelante, a los lados, arriba, o sea, abajo también, abajo. el piso también es de concreto. Exactamente, entonces, increíble, este método de construcción te da algo bien sólido, bien seguro, y muchos preguntan por el tema del porque acá ya ves que somos un país que normalmente tiene ese movimientos telúricos. Entonces muchos tienen miedo, ¿verdad?, o tienen esas dudas, porque la construcción tradicional les ha dado esa estabilidad y esa tranquilidad, y el método también de concreto justamente piensa en eso también, porque al ser como un búnker de concreto, que tienes la base de concreto abajo, a los lados, arriba y todo, le llamamos también sismo resistente, ¿no? Porque se va balanceando en relación básicamente al temblor que suceda en dicho momento, y hace que tu casa realmente sea sismo resistente. Sí. De hecho, es más, digamos, en cuanto a seguridad sísmica, es mucho más alto que el método tradicional. Ajá. Porque al final del día, la casa completa, si fuera hablando de una casa, pues como tal, es como que si fuera una columna. Vos creo que lo estás haciendo bien por decir que es un búnker,
que realmente es la casa en sí completa, es un sistema estructural que va de piso a cielo. Entonces la casa en sí se mueve mejor y el secreto de que sea sismo resistente es que se oponga lo menos posible al sismo. Y esta casa lo que hace es que se pega mucho al movimiento por el tipo de estructura que tiene, y como es la casa completa, tiene menos probabilidades de que haya un problema con un sismo fuerte. Aunque se sienta un poco más estando yo adentro, porque la casa lo que hace es que básicamente se empieza a mover al mismo ritmo del sismo, entonces sentís que se está moviendo y se está moviendo más fuerte. Realmente lo que está pasando es que se está tratando de oponer lo menos posible. Entonces es mucho más resistente y vamos a ver mucho menos impacto al momento de un sismo versus un sistema tradicional, que es donde sí vamos a ver más fisuras, vamos a ver, digamos, más rajaduras, porque se mueve a un ritmo distinto, ¿verdad? El hecho de que sea columnas y block en medio no se mueven al mismo ritmo de que si es una fundición completa, porque básicamente la casa completa se hizo una sola pieza, entonces se mueve completo, entonces hay menos fisuras, hay menos riesgos, es mucho más resistente que el método tradicional. Me quedé con duda de preguntarte ahorita, vos que estás acostumbrado a vivir en zonas como 10, 14, zona 13, ¿cómo se siente un temblor ahí en esos edificios? Terrible, terrible. Ese último que hubo hace como menos de un mes, casi salgo corriendo, espantoso. Sí fue duro, sobre todo porque sí fue bien cerca. Y lo que sucede ahí es que encima, por el mismo sistema, está diseñado que se mantenga oscilando más tiempo, para evitar que realmente se corrompa el sistema estructural. Entonces tal vez ya terminó, pero se sigue moviendo. Porque sigue él terminando de ajustarse hasta que ya se queda otra vez en su punto fijo. Este último sí lo sentí feo. Como por ejemplo, con lo que me decías del proyecto en las casas de Formaleta y todo, es algo que también se vino dando poco a poco, y se ha ido desarrollando con más con más fuerza, por lo menos yo calculo que hacía más de 15, 20 años. Sí, aunque todavía sigue siendo más fuerte la construcción tradicional, o sea, por mucho sigue siendo mucho más fuerte. En Guatemala, hablando de la ciudad capital, sí ya es normal, o sea, ya la gente lo ve. Lo que sucede, creo que hace 15 años había mucha malinterpretación de que la formaleta o la fundición en obra se confundía mucho con lo prefabricado. Entonces, el problema. El prefabricado no necesariamente, o sea, es bueno, pero en estructuras grandes, como ya hablando de casas y edificios, no necesariamente es tan funcional. ¿Verdad? Se usa mucho para temas de puentes, para temas de bodegas, para casas más pequeñas, y sí tiende a tener un movimiento distinto porque son piezas separadas, ¿verdad? Es como un Lego que vas armando. En el caso de la fundición en obra, fundís la pieza completa en obra, o sea, en el lugar. Al principio creo que había mucho desinformación de eso y a la gente no le gustaba. Hoy por hoy yo veo cada vez más fuerte el hecho que prefieren más concreto que el método tradicional por lo mismo, ¿no? Porque tienen mucha más seguridad en muchos aspectos, incluso en temas de temperatura es diferente. De hecho es mucho más fresco. Es mucho más fresco, aunque al principio se siente al revés, ¿verdad? Porque al principio muchas veces cuando nos pasamos, yo no sé si es para los que no saben, pero el concreto pasa secándose, a pesar de que uno ve y lo toca y está duro, pasa secándose hasta 2 años, dependiendo de la cantidad de concreto que tenga. Entonces sí hay una reacción química ahí, entonces se siente un poquito más húmedo, pero una vez se termina de secar, realmente es mucho más fresco. Pero bueno, donde yo he vivido ha sido mucho más fresco, mucho más resistente, y realmente a mí me gusta. Yo recomiendo mucho el concreto, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso. Aparte, yo vendía prefabricados cuando era menor de edad, hace muchos años. He vivido muy de cerca el proceso de la evolución del concreto, entonces no veo por qué. Ahora, en el interior es otra cosa. En el interior del país, el tema del concreto, ahí estamos al revés. Ahí prefieren el método tradicional, aunque se tarde y porque es lo que todos hemos conocido, pero ya están ingresando nuevos competidores y nuevos desarrolladores donde ya llevan este nuevo concepto. Entonces ya están empujando un poco más eso, pero sí es mucho más, todavía es más fuerte el método tradicional que el método de concreto. Sí, yo creo que ha ido avanzando bastante, como bien dices, pero obviamente el método tradicional se lleva la bandera actualmente acá en Guatemala, pero creo que los dos métodos son muy buenos y bueno, yo creo que de concreto estamos claros de que es muy bueno y que realmente la experiencia que, bueno, en tu caso, y que vos has tenido, no solo en la venta de los proyectos como tal, sino que también vivís, de hecho, en proyectos
son construidos con concreto. Entonces, creo que qué mejor referencia que la tuya, en que tienes tiempo de vender y de experimentar estar en nuestros proyectos. Sí. Por otro lado, ahora hablándonos y pasándonos al método tradicional, Ajá. creo que otra vez es un tema de tiempo. Con vos estamos promoviendo un proyecto en Villanueva que es específicamente de método tradicional. Yo creo que lo que nos ayuda mucho, hablando del método tradicional, block principalmente, que es lo que más fuerte se da, porque en el método tradicional tal vez hablamos de que es block, ladrillo, yo creo que es solo el bloque y el ladrillo. O sea, cuando uno piensa en método tradicional, piensa en la típica casa construida con bloque. Sí. Yo creo que aquí, a pesar de que tenemos mucha arcilla, es difícil que trabajemos con ladrillo porque se vuelve muy caro. Es mucho más caro el ladrillo que el bloque. En bloque hay diferentes granularidades, digamos. Entonces, dependiendo de la carga que va a tener, puedes agarrar un bloque mucho más sencillo, más delgado, hasta uno más denso y más ancho, dependiendo de qué vas a trabajar. Pero en general, lo que ha funcionado mucho en el proyecto de Villanueva, por ejemplo, es que nos da tiempo. Muchas veces es más un tema de mercado, que nos está dando tiempo para poder, en vez de hacerlo en 3 meses, tener las 19 casas. Aquí nos vamos a estar casi el doble, son 6 meses para tener esas 19 casas. Lo que nos ha permitido ahí es tener un mayor fraccionamiento de enganche. Entonces, eso te iba a decir, y el personal, no necesitamos tanto personal también, no es tan especializado, entonces hemos ido ahí poco a poco creciendo en eso y nos da chance de poder fraccionar el enganche. Y la casa al final, las 19 se entregan en los 6 meses pactados. Se ha trabajado más en esa línea precisamente por eso, ¿verdad? Como que si tuviéramos un ritmo más rápido, entonces probablemente nos migramos al otro sistema. Entonces nos da esa versatilidad y en temas de flujos también, ¿verdad? Hablando de como empresa, nos da chance de poder ir poco a poco evolucionando con la casa, ¿verdad? No pedazos de concreto, casi así como dijimos que en 3 meses sabía que estaba lista la casa, son 3 meses de que tuviste que haber pagado el 100% de la obra. Aquí ya te duplicaste 6 meses, duplicaste el tiempo, entonces nos da también chance de manejar flujos. Creo que es bien útil también, es bastante maleable. Si lo modulas bien en cuanto a, te permite una replicabilidad más fácil también, porque modulas en función de los blocks. Entonces también tus ambientes y tus espacios, hay menos desperdicios, hay menos cosas. Entonces también tiene un montón de cosas interesantes y positivas de usar el block. Y creo que también, tanto como del lado de una empresa, como del lado del que decide construir su propia casa, te da también ese margen de creatividad, donde con el blog puedes decir, bueno, voy a abrir aquí, no voy a abrir, sino que ya lo diseño de esa forma, con un espacio acá, otro de este lado. O sea, básicamente tiende a ser un poco creativo. Con el otro también se puede, pero como obviamente tienes que ser bien definido, y es en serie, en este tienes todavía ese margen de... Y fíjate que tenés razón que como usuario, digamos, si yo fuera que quiero hacer mi casa por mi cuenta, lo puedo ir haciendo por etapas. Eso sí me permite el blog. Exactamente. En el caso del concreto, como bien decís, no puedo hacerlo tan así porque el tema de la formaleta es un evento. La conexión, digamos, estructural no la puedo dejar mucho tiempo sin conectarse, digamos. O sea, no puedo fundir un cuarto y dentro de 3 años fundo el otro, sino que tiene que hacerse prácticamente un solo, porque si no pierdes propiedades del acero y del concreto. En el caso del blog sí puedes hacerlo. Queremos hacer una unidad de 5 ambientes, pero hoy solo me alcanza para uno, entonces dejo uno, el otro año hago el segundo, el tercero, entonces sí me da esa versatilidad de poderlo hacer en el tiempo. Correcto. Creo que eso es algo muy bueno también para el caso del blog. Y yo como persona individual, pues, ¿cómo se dice? Perdón, la persona que voy a construir la casa, tengo básicamente el tiempo más de mi lado para poder llegar a tener mi hogar, aunque me haya tardado 3 o 4 años. Sí. Al final, como bien decimos acá, no hay nada escrito en piedra, ¿verdad? O sea, es que es lo que más nos conviene como desarrolladores, como usuarios. Los 2 métodos son buenos, solo es de tener claridad qué tanto tiempo, qué tanto flujo de efectivo tengo, y cuál es mi presupuesto y qué tiempos necesito. Entonces al final creo que los dos métodos son buenos. Y lo otro es que ahora hay híbridos, ¿verdad? Porque sobre todo en edificios es prácticamente toda la estructura es de concreto. Aunque hay metálica, pero aquí en Guatemala casi no usan estructura metálica para hacer toda digamos, el cascarón del edificio.
casi todo es de concreto, por lo mismo que hablábamos de temas sismoresistentes. Y luego en el intermedio están poniendo bloque, ¿verdad? Para poder hacer los cerramientos de los apartamentos. Y adentro del cerramiento viene tabla y yeso. Entonces ya tenés 3 materiales distintos que se usan en la misma unidad. Los 3 son buenos también, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta tabla y yeso porque siente que se va a escuchar del otro lado. Pero también da una versatilidad y una rapidez de instalación súper agresiva. Pero en el caso de los edificios, muchos lo están haciendo ahora, la estructura de concreto y el cerramiento de mampostería o bloque. Y el interno de los apartamentos de tabla y yeso. Sí, entonces al final se usan los dos. Eso que lo que quiere decir o lo que quisiera dar a entender es que los dos son buenos. Sí, pero que al final se usan en diferentes tiempos y en diferentes formas. Correcto. Sí, pero me voy con el hecho de que sí, ambas formas de trabajar son buenas y realmente pues creo que el cliente final es el que decide qué forma le puede ser mejor de uso para cada uno. Yo creo que dentro de las cosas tal vez no todo es positivo, siempre hay alguna que otra cosita ahí negativa. Ajá. Creo que como usuario final, el concreto al ser tan duro, si también tengo que decidir ya cuando me pasé a vivir dónde voy a poner mis cuadros, porque ahí no es un clavito que voy a meter, sino que hay que hacer hay que perforar, hay un par de trabajitos extra para poder colgar cosas. No puedo hacer modificaciones tampoco. No puedo decir, voy a romper esta pared para pasarme al otro lado, porque toda la casa, como bien dijiste vos, es una estructura completa, entonces no se puede alterar el diseño. Y no sé qué otra cosa se te ocurre, porque no tampoco es que sea tan negativo, pues, pero digamos, solo para tenerlo claro. Sí, yo creo que no es negativo, sino que es un punto muy crucial a tomarlo en cuenta, y no podemos modificar o hacer cambios así tan solo porque se me ocurrió en el momento. No, sin embargo, creo que al final alguien lo dijo y todo se puede hacer. Pero en este caso sí nos tenemos que dar el apoyo con gente profesional, con ingeniero estructural, que pueda ver ciertos refuerzos, el impacto de la modificación que voy a hacer, y realmente pues es posible, lo único que conlleva ese tipo de... Sí. Y en el caso del block, ¿qué dirías que a mí parte de lo que no me gusta del bloque es que a veces se ven unas fisuras porque tanto el bloque como el revestimiento que va encima se mueven en diferentes ritmos, entonces sí tiende a tener muchas fisuritas que a la larga a veces a uno no muy le gustan, o sea que volver a repellar o hay que volver a pintar para que no se vean tantos. Lo otro es que un mal golpe si rompe el bloque, o sea si no me percato se rompe el bloque, entonces me deja un hoyo ahí y hay que volver a rellenar, es que eso no pasa del lado del concreto. Correcto. Yo creo que eso, George, porque realmente pues en el lado del block sí es más versátil, pero es lo mismo. O sea, al final, si en el lado del concreto tengo que apoyarme de un profesional para realmente decidir hacer un cambio, en el block, aunque yo crea o pretenda que como son los blocks voy a quitar un espacio para comunicarme al otro lado o una puerta, realmente lo mejor sería apoyarme siempre con un ingeniero estructural y saber que el cambio que voy a realizar no perjudique la estructura, porque al final del día cualquier movimiento telúrico pareciera, como bien decís, que solo estoy quitando, voy a hacer una puertecita aquí, voy a quitar porque se me ocurre, porque esto es bloque, no pasa nada. No importa, y al final si todo eso lleva una intención estructural fuerte y debilitas completamente la casa, entonces cualquier cosa y cualquier cambio que hagan, por favor, acérquense con un profesional porque eso les va a impactar en su... Sí, definitivamente, es súper recomendable, por favor, asesórenos siempre de un profesional para poder hacer cambios y que no solo decidamos sin habernos antes asesorado de lo que vamos a realizar. Si yo fuera un comprador, al final, tal vez mi recomendación, y vamos ya casi cerrando el episodio de hoy, cualquiera de los dos métodos es bueno. O sea, si yo voy a ir a ver casas o voy a ver apartamentos o alguna propiedad que quiero comprar, los dos métodos son buenos, es que tanto me interesa a mí como usuario, ya es más decisión mía. Los dos métodos son buenos, los dos son confiables y los dos son relevantes. Entonces ya más depende de ustedes como usuarios finales qué método quieren usar. Incluso en apartamentos el tema de que las partes intermedias sean de tabla y yeso, eso no implica que sea una mala construcción, simplemente es otro método distinto de construcción. Cualquiera de los tres
Creo que a mi punto de vista y a mi parecer, nosotros que promovemos, desarrollamos y construimos los 3 métodos son viables, confiables y seguros, porque pues, en el caso nuestro sí nos asesoramos con ingenieros civiles, arquitectos y estructurales, y los desarrolladores que promovemos también hacen lo mismo. Entonces nos sentimos cómodos, seguros y tranquilos de que va a ser cualquiera de las 3 opciones es bueno. Sí, y realmente pues ese es nuestro propósito de la charla de hoy, es invitarlos a poder invertir y poder hacer esta compra de su casa o apartamento, de su inversión o sueño, sabiendo que hoy en Guatemala estamos promoviendo, desarrollando y construyendo proyectos que tienen todo el respaldo el respaldo para poder comprar y para poder estar tranquilos. Bueno, no sé, Alan, ¿algo más que quieras conversar? Yo creo que, bueno, con el tema de hoy pues estamos bastante completos y realmente pues siempre esperando que todos se comuniquen con nosotros y podamos ver del lado de ustedes qué más desean que podamos conversar, que estamos súper emocionados y contentos de poder tomar nuevos temas y compartirlos con ustedes. Sí, de mi lado, gracias y agradecerles como siempre que están pendientes. El podcast poco a poco ha ido creciendo, cada vez tenemos más visiones, ¿no? O sea, más personas que nos ven en YouTube y personas que nos escuchan en Spotify. Ajá. Los invitamos siempre a darle una vuelta a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nuestra página web también está disponible en gruporeino.com. Agradecerles como siempre su presencia, que ustedes son los más importantes. Gracias por sus opiniones, porque nos hacen saber que estamos por el buen camino, y muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Alan, por tu Muchas presencia. gracias. Muchas gracias, Eli. Eli, gracias. Tras bambalinas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Saludos.